Extienda sus manos. Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, llega con propósito a cada una de nuestras vidas. Te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para recibirla. Y declaramos, Señor, que nuestros corazones están preparados y serán terrenos fértiles, Señor, para tu palabra. Declaramos que ella nos orientará, nos exhortará, nos avivará, traerá libertad a nuestra vida en esta mañana, Señor. Te pedimos que te glorifiques, que te lleves todo aquello que quiera distraernos, Señor, de este tiempo precioso, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor, Señor. Siga derramando sobre su vida esa gracia sobre gracia y esa sabiduría que proviene de ti. Te damos gracias en este tiempo en tu nombre. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Siéntese allí en su lugar. Qué bueno que podamos vernos este domingo, ¿verdad? Cada domingo es especial, pero hoy tenemos sería la doble bendición, podríamos decirlo así, de que es un domingo en el que estamos celebrando por nuestra tradición cristiana el domingo de Pascua, ¿verdad? O el domingo de resurrección. ¿Qué significa para la cristiandad y para miles de personas, no solamente hoy en Colombia, sino por todo el mundo, ¿verdad? Hay muchos cristianos celebrando la resurrección de Cristo hoy. A la luz del tiempo presente, la resurrección para nosotros tiene que hoy implicar la verdad contundente de saber, como decía una de estas canciones que cantábamos en el tiempo de adoración, que la fidelidad de Dios ha permanecido con nosotros siempre. Una de las grandes características de la resurrección es que los teólogos y los estudiosos de la Biblia y de la historia han intentado comprender este evento a la luz de muchos horizontes. Han buscado entender la resurrección. Algunos la han entendido como simbólica, otros la han entendido literalmente como un evento que ocurrió tal cual los evangelios la cuentan. Pero para nosotros es importante en esta mañana, si queremos entender lo que la resurrección significa, ir al autor de ese evento, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos en los evangelios al mismo Jesús contándonos lo que la resurrección significa para la cristiandad. Venga conmigo al libro de Lucas en esta mañana y vamos ahí al capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 13. Algunas Biblias titulan este pasaje como de camino a Emaús. Quizás es una historia que usted ya ha oído con anterioridad. Dos discípulos van caminando desconsolados por lo que ha ocurrido con Jesús. Van dialogando desde su perspectiva lo que debió ser y que no fue. Ellos van hablando uno con otro sobre lo que Jesús había hecho. Van contándose las innumerables obras que Jesús hizo, y a medida que reflexionan sobre esa realidad, desconsoladamente van asumiendo una verdad que en sus corazones no puede ser posible. ¿Cómo es verdad que habiendo hecho todo lo que hizo, Jesús murió? Y con él, naturalmente, su esperanza. Porque Jesús no lo podemos desligar, por más que simplemente lo queramos ver como un actor de lo espiritual. Jesús encarnó para muchas personas un perfil político. O sea, cuando la gente vio a Jesús hacer lo que hacía, los mismos evangelios nos cuentan, comenzaron a querer hacerlo su rey. En una de las ocasiones en la que multiplicó los panes, dice que la multitud, enardecida por la magnitud de aquel milagro tan prodigioso que Jesús había hecho, comenzaron a declararle rey. Este es el rey que nosotros queremos. Este es el rey que Dios nos ha anunciado que restituiría el reinado de Israel y de David sobre la casa de Israel. Y dice que cuando Jesús escuchó eso, se fue
les huyó a aquella situación. Estos dos discípulos de Emaús van sintiendo que también esa esperanza fue fallida. Nosotros que creíamos que Él iba a restaurar la gloria de Israel. Pero aquel que iba a restaurar la gloria de Israel está allí, crucificado. No pudo hacer nada por detener aquel evento. Y su corazón iba completamente perdido en medio de todo ese montón de información que no le servía para mucho. No sé si usted ha vivido momentos en el que tener información no le sirve de mucho, hablando específicamente de la Biblia. A mí me ha pasado. Tenemos mucha información. Dios es fiel, Dios es poderoso, su misericordia es para siempre, Dios no nos falla. Tenemos la información clara y precisa de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero parece que esa información frente a lo que estamos viviendo no fuera suficiente. Y aunque alguien va y nos recuerda y nos dice: hey, ten confianza, el Señor está contigo, Él venció, Él va a vencer, no te preocupes, vas a salir de esto. Mira que la Biblia dice que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Y tenemos toda esa información y es valiosa esa información. Pero pareciera que toda esa información no fuera suficiente para sacarnos de ese momento de quebrantamiento y de dificultad. Y esos momentos son duros para la fe. Y momentos como esos eran los que iban viviendo estos dos discípulos en el camino de Emaús. Tenían la información concreta, tenían la veracidad del mensaje de Jesús, habían visto las obras de Jesús, pero no podían entender que Él hubiese muerto y que con Él su esperanza también se hubiese visto fallecida. Entonces, este es más o menos el contexto de este pasaje. Vamos a leerlo, vamos a mirarlo allí en Lucas. Dice: ese mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando de todo lo que había pasado. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Él les preguntó: ¿de qué vienen hablando por el camino? Se detuvieron, tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el libertador de Israel. Pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Esta mañana alguna de las mujeres que entre nosotros nos dejaron asombrados, muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que unos ángeles se le habían aparecido y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían explicado, pero a Él no lo vieron. Él les dijo: qué torpes son ustedes, qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de Él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Cuando ya estaban cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino. Pero ellos le dijeron con insistencia: quédate con nosotros, es muy tarde, ya casi es de noche. Así lo hizo y entró para quedarse con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y pudieron reconocerle, pero él se desapareció.
Y ellos se decían uno al otro: no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los otros que estaban con ellos. Estos decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Pedro. Los dos también contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando éste partió el pan. Es una historia bien hermosa, es una historia bien particular. De hecho, esa historia solamente la tiene Lucas, no la podemos encontrar en los otros evangelistas. Y por ser una historia única en la que la única fuente que tenemos es Lucas, afortunadamente el mismo Jesús, como protagonista de esa historia, nos da los elementos para entender el poder de la resurrección. Como les decía al empezar, ellos venían desesperanzados, venían tristes, venían pensando que la esperanza que habían puesto en Jesús era fallida. Pero estos actores que entran aquí en esta escena es importante mirarlos en detalle, porque dos de ellos encarnan nuestro seguimiento a Jesús. Un seguimiento que regularmente está lleno de esos momentos en los que nuestra fe se quebranta y nuestra esperanza se viene al suelo. Vivir momentos de dificultad no es sencillo, pero es importante en esta mañana destacar por qué Jesús tiene que ir a la Escritura y recordarles que aunque ellos tienen mucha información, han perdido de vista el punto más importante frente a la información bíblica, y es la fe. Lo que va a marcar diferencia entre que usted tenga información y usted tenga una victoria es su fe. Es la gran diferencia entre que usted conozca mucho de Dios y que usted le crea a Dios. Son las grandes diferencias. Hay gente que cree en Dios como información, pero no le cree a Dios como proceso de fe. Por eso Jesús tiene que empezar en su caminar con ellos a recordarles que la Escritura hay que interpretarla no como una información, sino como un proceso de historia de fe de la humanidad. Por eso Jesús empieza a hablarles a ellos de todo lo que había acontecido desde Moisés, desde los patriarcas, los profetas. Seguramente cuando pasó por alguna de aquellas etapas más duras del pueblo de Israel en el desierto, ellos comenzaron a pensar: oh, verdad, Dios ha sido fiel. Cuando el pueblo entró en el desierto y pensó que el desierto iba a ser su final, la gloria de Dios se derramó, envió maná, permitió que de una roca saliera agua, permitió que su ropa no se envejeciera, que su calzado no se dañara. Durante más de 40 años un pueblo vio a Dios glorificarse en medio de la nada, en medio de las ruinas de su esperanza, en medio de la persecución de un faraón que había salido con todo su ejército a destruirlo. Ellos habían visto cómo Dios había abierto el mar, había abierto un camino en una forma de intervención de Dios inimaginable. Nadie podía pensar hasta ese momento que el mar podía abrirse, pero la fe de un hombre permitió que se abriera. Y luego el trasegar por el desierto y la queja y la dificultad y la rebeldía y la dureza de corazón volvía vez tras vez, pero el amor de Dios permaneció fiel. Cuando ellos empezaron a escuchar de aquel hombre que no reconocían todas aquellas palabras, dice la Escritura que ellos hacen memoria luego y dicen: oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? La palabra, cuando tú la escuchas, más que darte información, tiene que poder generar un ardor en tu corazón que te traiga la pasión por creer que por muy difícil que sea la situación que hoy tú estés viviendo, Dios va a obrar en favor de su pueblo. Dios no nos va a dejar vencidos. Dios no nos va a dejar avergonzados. Quizás la cruz era un evento imposible de creer,
Pero si un día Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, detuvo el féretro, le habló a un cadáver y lo levantó, y otro día levantó también a su amigo Lázaro, ¿por qué permitió que pasara con él todo lo que ocurrió? Eran las preguntas que también ardían en el corazón de estos discípulos. ¿Cómo es posible que yo, creyendo en Dios, pueda vivir momentos de quebrantamiento como los que puedo vivir a veces? La resurrección de Cristo es la respuesta a esa pregunta. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Dios tenía un propósito. Jesús tenía que ir a la cruz, no como un acto de barbarie, de sadismo, de ignominia, de vergüenza. No. Tenía que ir a la cruz como el acto de amor más grande que alguien iba a poder hacer por ti alguna vez. Pero quizás se pierde de vista ese horizonte del amor de Dios cuando pasamos por momentos tan duros como lo que estos dos discípulos estaban pasando. Su corazón venía destrozado. ¿Cómo es posible que aquel que nos habló tantas veces de que el buen pastor daba la vida por sus ovejas, permitió que su propia vida fuera tomada? Y a veces la desesperanza entra con tanta fuerza a tu corazón que aunque escuches buenas nuevas no las crees. Estos mismos hombres habían escuchado que Jesús había resucitado, pero era tan fuerte y tan contundente la fuerza de su incredulidad, era tan fuerte lo que estaban viviendo que no se permitían escuchar las buenas nuevas del Señor. Desde bien temprano habían escuchado la buena nueva de unas mujeres que habían dicho: Él resucitó, se nos ha dado el anuncio. Pedro también empezó a decir: Él ha resucitado. Pero ellos decidieron creer lo que sus ojos les estaban mostrando, y lo que sus oídos estaban escuchando no parecía ser suficientemente fuerte para callar lo que sus ojos le hablaban. Y es que a veces nuestros ojos no hablan demasiado fuerte. Cuando estás pasando por el momento de quebrantamiento, lo que más te habla es tu vista. Por eso la Biblia nos enseña que no es por vista, sino que tiene que ser por fe. Porque quizás lo que tus ojos están viendo es a Jesús crucificado. Lo que los ojos de estos discípulos pudieron guardar como la última visión que veían al salir de Jerusalén era a Jesús crucificado ahí en la cruz. Y su corazón empezó a quedarse en esa imagen. Tú y yo tenemos que ser discípulos que aprendamos a quitar nuestra visión de lo malo y a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que empezar a tener una visión que sepa desplantarse de lo negativo y se ponga en el horizonte de la esperanza. Pero es más fácil caminar con la desesperanza porque hemos aprendido a dejar que nuestro corazón se abata con las malas noticias. Hemos aprendido a creerle más a lo negativo que a lo positivo. Entonces tuvo el Señor que empezar a desarraigar todo ese montón de información y a ponerlo en el contexto de la vida y de la verdad. Y me imagino cuando empezó a contarle lo que ocurrió con Abraham. Oh, ¿recuerdan a Abraham? Ah, sí, aquel señor, sí. Bueno, ¿recuerdan lo que pasó con Abraham? Ah, claro, tenían mucha información. Pero Jesús les dijo: hay que recobrar la pasión sobre lo que Dios hizo en Abraham, porque será lo mismo que va a hacer en ustedes. No sé cuáles sean las circunstancias que ustedes estén pasando, pero así como Dios actuó en Abraham, actuará en ustedes. Así como Dios fue fiel a la promesa dada a Abraham, y aunque transcurrió un tiempo, y aunque hubo decisiones que no fueron las mejores, y aunque hubo algunas circunstancias que quizás pudieron poner en el corazón de Abraham y de Sara que la promesa no se iba a cumplir, Dios se reservó para sí lo mejor para darle a Abraham el cumplimiento de cada una de las promesas que le había dado. Tanto así que tú y yo estamos sentados hoy aquí, producto de esa promesa. Serán tan grandes las descendencias que te voy a dar que ni aun contando las estrellas ni las arenas del mar podrás saber cuán grandes serán todos los descendientes que yo te voy a entregar. Y tenía Abraham como 100 años cuando recibió aquella promesa.
La información bíblica que tú tienes, tienes que ponerla en el contexto de que tu corazón arda por eso. ¿No les decía yo que era necesario padecer todo esto para poder ser exaltado? Cuando a veces viene el momento de dificultad, cuando a veces viene el momento de dolor, recordar que Dios te ha dicho que te ha hecho más que vencedor no es fácil. No es fácil. No es sencillo. Cuando te agobian las deudas, cuando quizás las palabras que más escuchas son negativas, cuando quizás las emociones en torno tuyo son todas contradictorias, confiar en que Dios te ha dicho que te ama y que aunque padre y madre te dejen, con todo Él te recogerá, tiene que ser más que información y empezar a ser vida y realidad en tu caminar. Es lo que Jesús intentó decirle a todos estos discípulos. Miren, han recibido mucha información. Quizás llevan años yendo a la sinagoga. Quizás han ido mucho al templo. Y las historias le han parecido fantásticas. ¿Recuerdan a Noé? ¿Cuántos conocen a Noé? Claro, recordamos a Noé. Sí, Dios le construyó un arca. Y los animalitos. Y parece que aquella historia fantástica fuera una muy buena información. Pero la pregunta es, en tu momento de dificultad, ¿qué significa esa verdad para ti? ¿Cuánto cambia esa verdad tu realidad? ¿Cuánto la afecta? Fue lo que Jesús empezó a hacer con ellos. ¿Cuánto puede afectar lo que hoy estás viviendo? Sí, lo que has escuchado en Jerusalén es verdad, pero ¿qué te dice la palabra de lo que va a ocurrir? Sí, es cierto, las circunstancias financieramente están difíciles, pero ¿qué te ha dicho Dios que va a hacer contigo este año? Sí, quizás los sueños pareciera que no se van a cumplir, pero ¿qué ha dicho Dios de cada uno de tus sueños? ¿Qué ha dicho la Escritura de cada uno de tus sueños? ¿Qué le ha dicho Dios a tu corazón de cada uno de los anhelos que tú tienes? ¿Qué ha dicho Dios que va a hacer contigo cuando pases por el valle de sombra de muerte? ¿Qué ha dicho Dios que cumplirá en tu vida y en la de los tuyos, que hoy tú tienes que vencer frente a la adversidad que puedas estar pasando? Es la realidad de Jesús. Es la realidad de aquel que en medio de un momento de dolor, en un momento de pérdida, se levantó de en medio de los muertos para entregarte a ti la promesa que jamás se quedará sin cumplir. Y es que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y ellos estaban hablando de Jesús, pero como ellos se lo imaginaban. Y a veces a ti y a mí nos pasa que hablamos de Jesús como estamos sintiéndonos. Ellos se sentían derrotados, entonces Jesús estaba derrotado también. Como cuando te encuentras, ¿cómo vas? Ahí, como Dios quiere. Bueno, ¿y cómo quiere Dios? ¿Cuál es la convicción que hay en tu corazón de cómo te quiere ver Dios? ¿Tú crees que Dios te quiere ver abatido, entristecido, enfermo, perseguido, agobiado? Esa no es la visión del reino de los cielos para ti. Pero a veces nos empeñamos en creer que esa es la condición en la que Dios nos quiere tener. A veces creemos que las pruebas son voluntad de Dios, en el sentido de que el sufrimiento tiene para Dios de alguna manera algo de encantador y que Dios se regocija cuando nosotros estamos padeciendo. Y eso no es cierto. El mismo Jesús exclamó: ¿acaso ustedes que son imperfectos, que son malos, no saben darle cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos lo hará? No tenemos un padre lleno de un corazón sádico ni barbárico que está pensando a ver cómo hago sufrir a Juan Gabriel, o a ver cómo hago sufrir a Ernesto, o cómo hago sufrir a cualquiera de ustedes que estamos en este lugar reunidos. Dios no tiene su corazón puesto en que tú sufras. Dios tiene su corazón puesto en que tú tengas una vida abundante, y de vosotros fluirá una vida abundante. De vuestro interior correrán ríos de agua viva.
Es el proyecto de Dios. La resurrección encarna el proyecto de Dios de que tú puedas vencer todo lo que se presenta como muerte y lo puedas transformar en vida. Pero eres tú quien tiene que tomar la decisión con lo que conoces de Dios. Vuelvo y te insisto en eso. No es toda la información que podamos darte. No es lo muy bien preparada que la prédica esté y cuántos versículos podamos darte en cada mensaje. O que en la formación bíblica vengas y te aprendas la Biblia de tapa a tapa. Toda esa información estará muy bien. Pero si esa información no arde en tu corazón con la fe necesaria, simplemente será conocimiento. Y estos discípulos iban caminando con mucho conocimiento, pero se habían desconectado de lo que el conocimiento tenía que aportarle a su corazón, y era esperanza. Tú tienes que llenar tu corazón de esperanza, iglesia. Quizás en estos días he hablado con algunas personas, me han dicho, este comienzo de año ha estado complejo, ha estado difícil, pero eso no significa que va a ser todo el año. No puedes declararlo, aunque las noticias te digan, que este año 2016 será no sé qué, no sé cuándo. Bueno, vive como un planetario, no sé, de Júpiter, de Marte, no sé de dónde, de qué planeta quieras ser. Pero vive conociendo las palabras que tu Señor te ha dicho. Y es que este es el año de la bendición sobre la bendición para tu vida, para esta iglesia. Que es el año en el que Él va a caminar al lado tuyo, haciendo que tu corazón arda de pasión por Él, haciendo que tu corazón pueda volver a encarnar esa realidad. Explicar el sentido del sufrimiento no es fácil. Jesús se plantea todo el desafío de devolverles la esperanza. Y quizás tú y yo en esta mañana, y quiero insistirte en eso, estemos luchando con la esperanza fallida en nuestro corazón. Quizás estemos pensando que hay circunstancias que no van a poder cambiarse, que no van a poder transformarse. Déjame decirte que hubo hombres que creyeron al mensaje de Dios y pudieron cambiar realidades que se pensaban incambiables. Martin Luther King, por ejemplo, este hombre cristiano, luchador de los derechos civiles en los Estados Unidos, emprendió una lucha que pensaban era inimaginable poder ganar. Incluso murió sin ver el resultado de su lucha. Pero hoy hay un presidente por allí, afrodescendiente, caminando el mundo, ¿verdad? En un escenario que la gente consideraba inimaginable. Y una de las grandes verdades con las que este hombre, Martin Luther King, caminó fue con este texto que dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. En la mayoría de sus intervenciones y en la mayoría de sus mensajes, siempre declaraba: yo sé que el que nos dio la libertad hace más de 2000 años nos dará la victoria sobre nuestros derechos. El que venció hace más de 2000 años te dará la victoria sobre tus derechos de hijo y de hija. Tú vas a vencer, sin importar cuán fuerte y cuán férrea se vuelva la lucha. Quizás habrá momentos en los que tú vas a pensar: no voy a ver la victoria. ¿Será que mis ojos van a alcanzar a ver lo que va realmente Dios a hacer conmigo, con mi familia, con mis finanzas, con mis sueños, con mis anhelos? Y tengo que decirte lo que un día Jesús le dijo a muchos de sus discípulos: no pasará este tiempo sin que ustedes dejen de ver mi gloria derramarse sobre ustedes. No pasará este 2016 sin que ustedes vean la gloria de Dios derramarse sobre sus vidas, bendecirlos, ensancharlos, prosperarlos, sanarlos, libertarlos, avivarlos, ensancharlos. Porque la gran verdad de la palabra es que Él los va a llevar de bendición sobre bendición. Esas son las promesas del Señor. Pero cuánta resolución tu corazón va a tener para mantenerse a flote.
Cuánta convicción generarán las palabras del Señor consignadas en esta su escritura para mantenerte en pie. Cuán difícil puede ser la lucha hoy. El desafío es cuán grande crees tú que es tu Dios para vencer. Cuánta esperanza hay en ti para vencer. Y así trasegó Jesús con ellos caminando un buen tiempo. Eran 11 kilómetros. Y creo que en 11 kilómetros se puede charlar bastante. Y la charla principalmente giró a una gran verdad: reconocer en todos los tiempos de adversidad la fidelidad de Dios. Quiero quedarme con una última parte de quizás este diálogo de Jesús en las Escrituras con sus discípulos. Y es aquella que tiene que ver con Gedeón. Personalmente yo tengo una gran fascinación por esta historia. Creo que es una de las historias que más revela cómo Dios obra con aquellos que quizás en un momento determinado de la vida empiezan a sentirse como insignificantes, como poca cosa, porque quizás las circunstancias te han llevado a ese momento, porque quizás las circunstancias te han llevado a sentirte que contigo no van a pasar grandes cosas. Esta historia de Gedeón me fascina por eso, porque el relato bíblico nos dice que el escenario era desesperanzador. Los enemigos de Israel los rodeaban por doquier, no había alimento, cualquier animal que tenían se los robaban. Y justo en ese momento de mayor dificultad y de desesperanza, el ángel del Señor se le aparece a Gedeón. Y a propósito de que hay que llamar las cosas que no son como si ya fueran, este ángel se le aparece a Gedeón y le dice: ¿cómo estás, valiente guerrero? Eso es fenomenal. Eso es extraordinario. Porque eso transforma la información en una acción. Porque Gedeón quizás había escuchado hablar de Dios y de las grandezas que había hecho con Israel. Pero tú sabes que se había quedado en su corazón que Dios los había abandonado. Y a veces cuando tú y yo pasamos por momentos de quebrantamiento profundos, lo que primero nuestro corazón puede llegar a creer es que Dios nos ha abandonado. Y el miércoles compartí en el mensaje cuando Jesús allí en la cruz exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú sabes qué hizo Jesús ahí? Cancelar definitivamente cualquier posibilidad de que en el futuro la humanidad pudiese sentir que Dios no estaba con ella. Y aquel Gedeón que estaba ahí escondidito, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: ¿cómo estás, valiente guerrero? Gedeón comenzó a buscar para todos los lados. ¿Dónde estará el otro guerrero escondido que no me he visto? Y le dijo al ángel: ¿tú estás hablando conmigo? Y el ángel le dijo: sí, contigo voy a liberar a Israel. Y era tan fuerte la incredulidad que él volvió y le dijo: hey, yo creo que te equivocaste de dirección. Creo que llegaste al número de casa equivocado. Mira, yo soy el más pobre de mi familia, soy el más pequeño de mi tribu, soy esto, soy esto, soy esto. Y empezó a detallar una serie de listados en lo que lo único que habían eran cosas negativas. Y a veces tú y yo permitimos que nuestro corazón de lo único que se llene es de cosas negativas. Y otra vez el ángel vuelve y le dice: mira, contigo engrandeceré a Israel, libertaré a mi pueblo y traeré paz. Y él nuevamente vuelve y dice: pero mira, ¿paz de dónde? Si tenemos a los amovitas, y todo ese poco de gavitas feos que están ahí en la Biblia, rodeándonos, no nos dejan ni respirar. Y el ángel vuelve y le dice: el Señor te dice que contigo lo voy a hacer. Y la resurrección de Cristo hoy te dice que contigo Él lo va a hacer.
que contigo Él va a levantar sueños, que contigo Él bendecirá este país, que contigo Él sorprenderá a más de uno que ha creído que lo único que hay en ti son cosas negativas, a más de uno que te ha señalado, a más de uno que te ha condenado, a más de uno que no ha creído en ti. La gloria del Señor los dejará en silencio y avergonzados, porque estas son las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y tú sabes qué hizo Gedeón. Llegó un momento en que Gedeón se sacudió. Y la resurrección del Señor es ese momento para que tú también te sacudas. Llegó un momento en que Gedeón dijo: no, ya no más. Está bueno de creer en cosas negativas. Está bueno de pensar que lo único que me van a ocurrir son males. Está bueno de dejar de mi corazón llenarse solo de cosas negativas. ¿Y sabes qué le dijo al ángel del Señor? Yo voy a tomar la palabra. Espérame aquí que voy a presentarte una ofrenda. Y se lo he dicho ya innumerables veces cuando hablo de este texto. Y me sorprende que un hombre que no tenía nada, que se veía como pobre, como sometido a indigencia prácticamente, de la nada le aparecieron como 100 kilos de harina, ¿verdad? Fue y mató unos corderos y armó una tremenda ofrenda al Señor. Se la presentó y aquella ofrenda llegó al Señor. Tú tienes más de lo que tus circunstancias te hacen ver. Y a veces tus circunstancias te hacen ver en poco lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades. Dios te ha hecho un hombre y una mujer conforme a su imagen y a su semejanza. Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Quizás te has quedado en un momento llorando por el empleo que no ha llegado, cuando quizás lo que tendrías que estar haciendo es emprender esa iniciativa que Dios te ha dicho muchas veces: empréndela, yo te voy a respaldar. Pero como alguien ha llegado y te ha dicho: no, eso a nadie le ha dado resultado, entonces tú has creído a la voz de la gente y no le has creído a Dios. Yo no sé para quién es esto, pero yo te lo digo: créele a Dios. Si Dios te ha dicho que lo hagas, hazlo. Si Dios te ha dicho que lo emprendas, empréndelo. Si Dios te ha dicho que lo pongas en marcha, ponlo en marcha, porque contigo yo engrandeceré esta nación. Gedeón lo creyó, Dios lo exaltó y la historia de Israel cambió, porque aquel que se consideraba poca cosa le creyó a Dios y se consideró entonces como un hombre de mucho valor para Dios. Aquellos hombres iban caminando por Emaús sintiéndose que ya no valían nada. Y seguramente cuando escucharon esta historia empezaron a pensar y a decir: oh, no, nosotros valemos mucho para Dios. La historia bíblica no es sino una radiografía que muestra la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios se consuma en la resurrección. No hay cristianismo si no creemos en la resurrección. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Y porque Él ha vencido, nosotros hemos vencido con Él. Son las grandes verdades que empezaron a arder en el corazón de estos dos discípulos. El 2016 será un año glorioso para esta iglesia. Pero ¿tú sabes por qué va a ser un año glorioso para esta iglesia? Porque va a ser un año glorioso para ti. Porque esta iglesia no son las paredes. Esta iglesia eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros los que estamos en este lugar recibiendo esta palabra, pero la estamos poniendo por obra. Finalmente Jesús llegó al lugar que su caminata le conducía. Dice que se sentó, tomó el pan, lo partió, compartió el vino con ellos. E inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Iglesia, el sacrificio de Cristo no fue en vano. A veces tú y yo dejamos con mucha facilidad que el enemigo nos robe la gracia de Dios. Yo no quiero decirte que no va a haber momentos de quebrantamiento en los que tú y yo vamos a sentir que hemos defraudado al Señor. Los vamos a vivir. Y he aprendido en estos años de vida, de juventud que tengo. ¿Por qué se ríes? La verdad.
Yo no sé si usted se considera viejo, pero yo me considero joven, apenas empezando, Jesús. Y puedo tener la certeza en mi corazón que sin importar quizás las veces que no lo haga bien, el amor de Dios va a estar allí para levantarme. Y el amor de Dios va a estar allí para levantarte. Quizás ha habido muchas pérdidas. Quizás ha habido mucho dolor pasando por tu corazón. Quizás te han herido demasiado. Pero la Biblia dice que Jesús experimentó todo el quebranto para que en Él tú pudieras ser libre de ese difícil camino, quiero decirlo, de no poder perdonar. Y el miércoles lo compartía en el mensaje. Una de las cosas con las que Jesús trajo transformación a la humanidad fue cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero terminar diciéndote en esta mañana que si a algo nos llama la resurrección es al perdón. Y sé que es un camino que no es sencillo. Sé que es un camino complejo, difícil, como decimos en este país, culebrero. Pero cuando Jesús le iba hablando a aquellos dos discípulos de todo lo que la Escritura decía sobre él, el gran final de toda la Escritura es que Él te perdonó para que tú también pudieras perdonar. Es que Él te amó para que tú también pudieras amar. Él te dio para que tú pudieras dar. Él se ofreció para que tú también puedas ofrecer. La gran verdad de la cristiandad es que estos hombres a los que Jesús se les apareció y las mujeres que fueron las primeras que anunciaron su resurrección, tenían que volver a anunciar el evangelio desde el perdón. Perdonar a aquellos que habían crucificado a Jesús, quizás aquellos que lo habían maldecido, aquellos que habían hecho el coro que les decía el miércoles: Barrabás, Barrabás. Y quizás tú has escuchado ese coro muchas veces contra ti. El viernes, perdón. Y quizás tú has escuchado muchas veces que esas palabras son contra ti. Pero vuelvo y te digo en esta hora que cuando el Señor tomó el pan, tomó el vino, lo ofreció y lo presentó al Señor, en Él se estaba escribiendo una nueva historia. Por eso los ojos fueron abiertos automáticamente. Dijeron: ¿cómo era posible que no lo reconocíamos cuando nos habló de tantas cosas? Con razón el corazón nos estaba ardiendo. Con razón dentro de nosotros empezó a despertarse ese fuego por Él. Esta ciudad necesita una iglesia que pueda encarnar ese principio de perdón y de reconciliación. Hay que trascender las barreras de la religión. Nosotros no estamos para pelear con nadie por religión. Es más, déjeme decirle algo que se lo tengo que decir con todo respeto. Cuando veo esas multitudinarias procesiones de todos estos días y veo tanta gente yendo a las iglesias a visitar monumentos, yo digo: ¿cuánto tiene el pueblo de Dios cristiano evangélico que aprender de eso? Porque la mayoría lo que hacemos en los días de Semana Santa es lo que menos hacemos, es buscar de Dios. La Semana Santa es para pasear y para otro montón de cosas. Pero facilito nos paramos en los púlpitos a condenar y a maldecir a nuestros hermanos cristianos, católicos, hermanos nuestros. Y ellos, aunque nosotros consideremos que muchas de sus prácticas están equivocadas, en muchas de sus prácticas nos dan bastantes enseñanzas.
bastantes enseñanzas. Se lo dejo ahí como una reflexión. Entonces el tema de la resurrección y de la Pascua hoy no es para pensar qué religión lo hace mejor o qué religión lo hace peor o qué religión encarna hoy mejor el mensaje de Jesucristo o cuál iglesia cristiana evangélica lo hace mejor, o si con nuestra ropa lo hacemos mejor o sin nuestra ropa, o si con coloretes, sin coloretes, sin aretes, sin una cantidad de cosas que... Imagínate el sufrimiento humano poniéndolo a un nivel de que tú no te puedas poner unos aretes. No tiene mucho sentido la Pascua cuando tú miras el sacrificio de Cristo en la cruz para reducirlo a una controversia por un par de aretes. Resulta eso a mi corazón tan ofensivo contra Dios. Señor, o si nos ponemos una cruz o no la usamos, o si ponemos en nuestras iglesias incienso o no lo ponemos, cuando la realidad debería ser que nosotros deberíamos estar encarnando lo que la iglesia de Cristo debería estar encarnando, y es esperanza. Salir hoy de esta iglesia implica que salgamos como regresaron a Jerusalén esos dos discípulos. Regresaron llenos de regocijo, regresaron llenos de júbilo, regresaron dando voces a sus hermanos, a aquellos que quizás estaban dudando, a aquellos que no creían del nadie, y empezaron a decirle: es verdad, ha resucitado, Cristo ha resucitado. Es verdad lo que la Escritura nos ha dicho de Él. No fue fallida nuestra esperanza. Teníamos que cambiar la perspectiva. No era un reino natural, era un reino sobrenatural el que Él estaba estableciendo sobre nosotros. Y es ese reino sobrenatural el que la resurrección estableció sobre ti. Es ese reino sobrenatural el que te ha dado poder y autoridad para vencer. Es ese reino sobrenatural el que hoy te está diciendo que Cristo vive y que si Él vive, tú también vives con Él. Y que cada circunstancia que pueda estarte afectando, en el nombre de Jesús, será vencida. Si la enfermedad hoy se ha levantado contra ti, en el nombre de Jesús, esa enfermedad está vencida. Si es una afectación emocional, contra esa afectación el Espíritu de Dios levantó a Jesús y te levantará a ti. Si son tus finanzas las que necesitan ser prosperadas, el Espíritu de Dios prosperará tus finanzas. La resurrección de Cristo declara sobre tu vida y la mía que somos más que vencedores en aquel que ya venció. Ponte sobre tus pies. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Ese es el credo que mantiene nuestras vidas, Señor. Creemos en ti, Señor. Nombre sobre todo nombre, en el cual hay salvación, Señor. Esta es una mañana que celebramos la victoria que tú nos entregaste allí, Señor, al levantar a Jesús en medio de los muertos, Señor. Declaramos vencida toda obra del enemigo contra tu pueblo, Señor. Declaramos sin poder toda obra suya contra nuestras vidas, Señor. Somos más que vencedores en aquel que ya venció. Autor de la creación, por
poderoso. Vamos, iglesia, cántala en esta mañana. Tu espíritu intervino y el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz. Me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Decláralo, iglesia. Creemos en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en